Momento de adorar. Cristo está a la puerta. El ministerio La Gloria Postrera te invita a un momento de reflexión en tu vida. Y ahora, la evangelista Lorena Torres. Ahora vamos a ir con la segunda parte del tema, nuevamente, el hombre y sus excusas delante de Dios. Estamos en el 6 y ahora voy a continuar la segunda parte en el número 10. Dice así, en el número 10. Y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios. Mire qué hermoso. No temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido mi voz. Mire qué hermoso. Ayer yo les explicaba de que el Señor muchas veces les había dicho al pueblo de Israel, no se junten con nadie, no habiten en esas tierras, ustedes solamente son forasteros, ustedes solamente van de pasada. Pero el pueblo de Israel, cuando algo les llamaba la atención, ellos se quedaban en el lugar donde el Señor les había dicho no se queden. Y yo les explicaba también que es parecido a lo que nosotros le decimos a nuestros hijos. Yo no sé cuántos de ustedes escucharon cuando eran hijos, y después hoy que fuimos madres, hoy que somos madres, se lo hemos repetido a nuestros hijos. Cuando tú vas, yo ya vengo, yo conozco, yo te conozco. Le decimos al hijo, ten cuidado porque yo puedo ver más allá de lo que tú puedes ver. Yo me puedo dar cuenta que aquel amigo no es bueno, aquella amiga no es buena. No andes haciendo cosas malas, malas que parezcan, o cosas buenas que parezcan malas. Dime con quién andas y te diré quién eres. La gente te va a confundir. Todo eso lo hemos escuchado de nuestros padres. Y yo os dije, está hablando en pasado el Señor, no está hablando en presente, está hablando en pasado, cuando Él ya había dado toda la ley, todos sus preceptos, todo aquello que Él le había entregado a Moisés. Era todo lo que el Señor quería para este pueblo. Mas este pueblo iba y venía, hacía tantas cosas desagradables delante de Dios. El libro de Jueces, quiero que usted sepa algo, que este libro es muy hermoso, porque aquí es donde comienza, se puede decir, donde termina una era y comienza otra. Por eso se le llama Jueces. Usted dirá, ¿por qué se le llama Jueces? Porque esta es la historia verdadera de Israel después de la muerte de Josué. Josué les había entregado la tierra prometida. Ya cada uno tenía su tierra, pero ellos habían hecho lo malo. ¿Por qué? Porque ellos habían hecho alianzas con todos los pueblos de su alrededor, y muchos de ellos hasta se estaban casando, estaban dando a sus hijas en matrimonio, o los hijos de aquellos idólatras se estaban casando, se estaban uniendo con el pueblo de Israel. Entonces, hasta la época de Samuel ya estaba a punto de llegar a ese pueblo, y el Señor lo iba a levantar a Samuel, aquel niño que era ya escogido desde el vientre de su madre para venir a ser juez en Israel. Dios ya se iba a comunicar con Samuel para que Samuel llevara al pueblo el mensaje de Dios, porque ese pueblo no le entendía al Señor. Y muchas veces el Señor habla por medio de sus profetas. Bueno, en aquel tiempo ya profetas ya no hay. Habla por medio de sus hijos, por medio de los evangelistas, por medio de los pastores, por medio de los líderes que el Señor ha levantado, y por medio de los misioneros que van, como yo he dicho, que se arrancan el confort de su hogar y van a predicar el evangelio. Dios toma en cuenta todo eso. Y lapso de tiempo, Israel repetidamente se aliaba con sus enemigos en la adoración a ídolos inmundos. Por eso el Señor les estaba diciendo, ya les había dicho, ya les había
puesto yo de antemano, les había anunciado lo que podría pasar, en otras palabras. Pero cuando ellos estaban en una gran dificultad, todo el pueblo se unía, y eso era lo que, fíjate cómo ellos encontraron la llave para poder llegar al corazón de Dios y mover el corazón de Dios a su favor, cómo mover el corazón de Dios a la misericordia. Y eso es lo que pasa muchas veces con nosotros, que nosotros no queremos contarle al hermano, no queremos pedir ayuda al hermano en oración. El pueblo, entre más se une, más tenemos autoridad y poder para destruir todo yugo que el enemigo tenga con el pueblo de Dios, para destruir todo mal que el enemigo haya maquinado contra el pueblo de Dios, contra el remanente de Dios. Y se unían en clamor, y Dios nuevamente, mire, otra vez Dios nuevamente levantaba líderes, levantaba profetas, levantaba jueces para llevar a la libertad a su pueblo nuevamente. Ahora, ¿a quién puede levantar el Señor hoy en este momento? Pues ahora déjame decirte que hay alguien que puede. Es el Espíritu Santo con los ángeles del cielo que pelean a tu favor cuando tú y yo nos unimos a orar juntamente. Hoy, en este momento, haz de cuenta que estamos como el pueblo de Israel, unidos, unánimes, dándole honra y gloria, glorificando al Señor, y el Señor nuevamente escuchando a su pueblo. No importa cuántas veces nosotros hayamos fallado, lo más importante es que le demos la gloria al Señor, que reconozcamos en nuestro corazón de que hay un agradecimiento a Dios, y que nosotros no pongamos a nadie en primer lugar, mucho menos a ningún ídolo, porque Dios es fuerte y celoso. Dice que visita, y ahí hay algo que tenemos que tener cuidado. Él visita, dice, hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que hacen mal delante de Dios. Ahora, si tú y yo ya sabemos que no podemos adorar a nadie ni darle la gloria a nadie aquí en la tierra, solamente a Dios. Dios es aquel que va a mover su gracia, su favor, va a mover el shalom a tu favor, al favor del pueblo, para que los enfermos se levanten, para que aquel que tiene problemas de documentos, de papeles, aquel que tiene problemas, el Señor mueva gente a su favor, aquel que tiene necesidades de pan, de alimento, de trabajo, el Señor mueva, aquel que tiene una enfermedad que los médicos le han dicho no se puede, Dios dice sí se puede, porque Él tiene el poder para poder hacerlo. No pongamos la mirada en alguien, sino en aquel que te dice ahora, si Él te ha llamado, Él tiene el poder. No traes palabra tuya, no traes un evangelio tuyo, no traes nada tuyo. Lo único que nosotros ponemos es Él, lo que humanamente nosotros tenemos, y la obediencia delante de Dios. Por eso nosotros debemos de darle honra y gloria. Entonces fíjate lo que dice aquí. Entonces el ángel de Jehová estaba viendo cómo él estaba hablando con él, pero al mismo tiempo estaba viendo cómo él estaba limpiando. Yo decía ayer, limpiando el trigo para guardarlo, porque los madianitas dice que venían venían como aquellos animalitos que dice que se veía todo, eran miles y miles, venían camellos, venían hombres a saquear todo lo que el pueblo de Dios tenía, y lo dejaban sin nada. Entonces aquí Dios le dice a él, el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo. Mire qué hermoso. Entonces aquí, mirándole, Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas.
Y ahí acabábamos de ver que él decía, pero yo, Señor, yo no puedo. Y el Señor le dice, ¿acaso no te mando yo? Como diciendo, yo ahora quiero que tú vayas y yo te voy a mostrar, porque de tu boca salió decir que dónde están las maravillas de Dios. Eso era lo que el Señor le quería decir, y yo te voy a usar a ti. Mire qué hermoso cuando Dios pone la mirada en ti, qué hermoso cuando Dios pone la mirada en mí, qué hermoso cuando Dios pone la mirada en alguien. Las personas, aquellos grandes hombres que ante nosotros, ante la Biblia, dejaron un legado, una huella que no se puede borrar. Hombres que hicieron grandes cosas a favor de Dios, obediencia hicieron. El Señor le dijo, no te apartes de esta palabra, ni de día ni de noche, para que todo cuanto tú hagas sea prosperado. Mire qué lindo. Por eso la gente de afuera puede decir que tiene la hermana, que tiene el hermano, que es prosperado en todo le sale bien. No es porque seamos inteligentes, no es porque seamos capaces, es porque el Dios que está contigo y que está conmigo está viendo tu obediencia delante de Dios. Venimos con temor y con temblor a darle honra, a darle gloria, a decirle que solamente Él es soberano, solamente Él es poderoso, solamente Él pelea y hace derribar. Dice que a nosotros veremos con nuestros propios ojos cómo terminan nuestros enemigos. Y así es como el Señor le estaba mostrando al pueblo de Israel. Dios es muchas veces demasiado paciente. Qué bueno que Él tenga esa paciencia, que tal vez tú no la tienes, que tal vez yo no la tenga. Y nosotros ponemos muchas excusas como Gedeón, como Jeremías, como Moisés. Realmente nosotros ponemos muchas excusas y Dios no nos ha consumido. ¿Por qué no nos ha consumido? Porque Dios nos ama en una manera incalculable. Yo ayer decía que el amor que tú sientes por tus hijos, el amor que yo siento por mi hijo solamente es una probadita nada más. Pero el amor de Dios no tiene límite. Él es un Dios que nos enseñó a amar. Y fíjate, nosotros aquí decimos, así como dijo Gedeón, ¿cómo yo salvaré al pueblo? Si no era por la palabra de Él, no era por la mano de Él, no era por la espada de Él, era porque Dios estaba en medio de ese pueblo. Fíjate, y nosotros aquí, nosotros decimos, mira aquí la excusa que puso él, y una excusa que no tiene nada que ver con lo que estaba hablándole el Señor. Dice, ay Señor, ¿cómo yo salvaré al pueblo si soy pobre? ¿Qué tenía que ver la pobreza con eso? Y aquí lo dice la Biblia, no lo digo yo. Dice, si soy pobre en Manasés y aparte soy el menor de toda la casa de mi padre, ¿cómo yo voy a salvar al pueblo? Muchas veces nosotros decimos, yo no puedo, Señor, porque yo no puedo la Biblia. Mire, esa es la primera que nosotros casi siempre ponemos. La segunda es, yo no sé orar, Señor, ¿cómo yo voy a orar? La tercera es, yo no sé hablar, Señor, es que a mí no me fluyen las palabras, yo no sé qué decirle a la persona. Pero es que no somos nosotros. Cuando el Señor nos pone a alguien enfrente, cuando el Señor nos pone a alguien, es porque Él ya entró a ese corazón, ya tocó lo sensible de aquel corazón, y solamente Él va a salir la palabra. Dice que Él nunca nos va a dejar avergonzados. Otro dice, ay no, a mí me da pena. Yo no sé cuántos, usted póngame ahí por favor algunas excusas que usted también ha oído. Quiero saber qué es lo que usted opina. Y otros dicen, tengo mucho trabajo. No, tengo que aprovechar ahorita que hay mucho trabajo, porque ya ve que a veces el trabajo baja. Tengo biles que pagar. Bueno, ¿y acaso nosotros no tenemos biles que pagar también? Si aquí nadie vive de gratis, en todo el mundo nadie vive de gratis, que yo sepa. Todo, la comida, la renta, la luz, el gas, todo se tiene que pagar. A veces estas excusas son para no hacerlo, pero Él es el que pone el que hacer como el hacer, el deseo de sentirlo. Y mire lo que dice aquí más abajo.
Entonces Jehová le dijo, estoy en el 16, Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo. Después de que le había dicho, Señor, yo soy el más pobre de aquí de esta ciudad de Manasés y aparte soy el más pequeño de mi familia. No tenía nada que ver, como yo dije, de lo que el Señor le estaba diciendo. Entonces Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Ellos eran muchísimos. Dice que todo cuanto ellos podían levantar su mirada, eran muchos los que venían para el pueblo. Por eso el pueblo de Israel le tenía miedo. Muchas veces el Señor te dice a ti y me dice a mí, tú puedes derribar al enemigo. El enemigo tiene que escuchar de tu boca que tú eres y que tú crees que yo lo puedo hacer. Levántate a hablarle a aquel que no sabe de Dios, aquel que necesita escuchar de que hay un Dios poderoso y que necesita saber a cuál Dios tú le sirves, a cuál Dios tú le honras, a cuál Dios tú has sido llamado. Y dice, y él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des una señal. Quería una señal aparte de lo que Dios ya le estaba hablando por medio del ángel de Jehová. Yo ayer les decía que cada vez que oigamos el ángel de Jehová está hablando de Jesucristo. Ya Jesucristo venía hablando, tratando con su pueblo. Por eso en una ocasión el mismo Señor Jesús dijo, antes de Abraham soy yo. Mire qué lindo, como el Señor te dice a ti y me dice a mí, desde antes que nacieses ya te conocía, ya te había puesto nombre, ya te había apartado y separado para mí. Qué hermoso saber que Dios ha puesto la mirada en ti, ha puesto la mirada en mí, porque no toda la gente tiene el corazón abierto, no toda la gente quiere abrir el corazón para que Dios entre a morar, para que Dios tome control de tu vida, de la vida de tus hijos, para que Dios tome control de tu hogar. Bendito sea el nombre de Dios, al cual le servimos y adoramos en este momento. Dice, y he hallado gracia. Yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des una señal de que tú has hablado conmigo. Y hasta cierto punto nosotros quizás podemos decir, ay, Gedeón lo que hizo, ¿cómo es posible? Pero si usted y yo hubiéramos estado en ese lugar, también yo le aseguro que hubiéramos hecho lo mismo, porque era algo que él nunca había visto, era algo que nosotros hasta el día de hoy no hemos visto, que alguien de repente se nos aparezca. Yo digo que nosotros tendríamos temor. ¿Cuántos de la Biblia dice que cuando se le apareció o oyeron la voz de Dios, dice que se pusieron asustados y cerraron sus ojos y pusieron su cabeza en el piso, y el Señor le decía siempre, no temas. Mire qué lindo, no temas, porque yo soy Jehová tu Dios. Qué hermoso cuando el Señor vino a tu corazón, cuando el Señor vino a ti. Entonces dice, te ruego que te vayas, le dijo al Señor, de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Mire qué hermoso esto que él hizo. Él quiso presentar un holocausto, presentar ofrenda delante de Dios. ¿Cuál es la ofrenda que tú y yo venimos presentando hoy delante del Señor? Nuestro corazón, que es lo que más le interesa al Señor. Poner el deseo, poner el tiempo, decirle al Señor, haz conmigo lo que tú quieras, hazlo a tu manera, porque en mi manera yo me puedo equivocar, a mi manera yo como ser humano puedo decidir o puedo querer aquello que está frente a mí, pero no puedo ver mucho más allá de lo que Dios puede ver. Por eso nosotros, si nos dejamos guiar por el Señor, seremos más que vencedores. Seremos en nuestras manos, tendremos la victoria, y la victoria el Señor la está dando ahora a ti y a mí, para que tú y yo honremos al Señor como
orando por nuestra familia, intercediendo por nuestra familia. Entonces dice que luego el Señor vuelve y se le aparece, y el mismo Señor consumió, dice, la carne y los panes sin levadura que él había presentado, y el ángel de Jehová desapareció otra vez, así como él se lo había pedido. Y nos vamos a ir mucho más adelante, y aquí es donde yo quiero que usted y yo hagamos énfasis aquí. Gedeón había puesto tantos peros, y el Señor le daba una y otra y otra y otra vez le daba a Gedeón lo que él pedía para mostrarle de que él era el Dios y que él lo iba a usar a él. Y aquí hay algo donde el Señor le dice: mira, Gedeón, aquí ya lo tienes que hacer. En otra palabra, en el 7:10, si tienes miedo, mire lo que el Señor le dijo: si tienes temor, desciende tú, baja con fura, le dice, que es tu criado, al campamento, y allí vas a escuchar. Y ahí es donde vengo yo y le digo a usted que a veces el Señor nos está hablando por medio de alguien cercano a nosotros y no queremos oír, pero lo oímos de otra gente, ahí le creemos. Y aquí viene cuando el Señor le dice: baja, ve al valle. Y quizás el Señor, conociendo el corazón y la mente de Gedeón, sabía que Gedeón tenía miedo, tenía temor, y le dice: ok, Gedeón, si tienes miedo, agarra a Fura, a tu criado, y baja, y tú vas a oír lo que ellos están hablando. Y cuando él bajó, dice que escuchó, y he aquí un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo: he aquí, yo soñé un sueño, veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba abajo, y la tienda cayó. Le dice, y su compañero respondió y dijo: esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Mire qué hermoso. Y Gedeón quizá necesitaba escuchar eso para tomar fuerzas y valor y hacer lo que Dios le había mandado hacer. Y dice: y cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró a Dios. Hasta entonces él se abrió completamente, y él dice que adoró, y vuelto al campamento de Israel, le dijo al pueblo: levantémonos, porque ahora sí sé yo que el Señor me ha mandado a hacer. Ahora yo te digo a ti, el Señor te ha mandado a ti y a mí a ponerle el pie en la cabeza a Satanás. Satanás ya está vencido. Por eso el anticristo no se ha levantado contra el pueblo de Dios, porque hay un pueblo poderoso. Tú y yo quizás no sabemos qué tan grande nosotros somos delante de Dios, pero hay poder. Dice la palabra de Dios: cosas más grandes haréis vosotros, pero no por nuestra propia cuenta, es porque el varón de guerra va delante de nosotros. Delante de Dios ya no hay más tiempo de poner excusas, ya no hay más tiempo de decir yo no puedo. Lee las Sagradas Escrituras. Hay momentos para leer. Hay tiempo para el trabajo, tiempo para la familia, hay tiempo para ver algún programa, alguna película, hay tiempo para comer, pero hay un tiempo para el Señor. Si tú le das media hora al Señor, por lo menos todos los días, al dueño del tiempo le ponemos tiempo. ¡Qué casualidad! Hoy es el mejor tiempo para que tú y yo vengamos y digámosle al Señor: si yo he cometido todo esto, Padre, ahora yo me pongo en tus manos. Sopla en mí espíritu, Señor, la fe. Si me hace falta fe, si me hace falta la palabra en mi boca, si me hace falta la sabiduría, si me hace falta, Señor, pon todo aquello que me hace falta, porque yo quiero servirte, yo quiero presentar holocausto, quiero presentar ofrenda delante de ti. Que la paz de Dios vaya con cada uno de ustedes. Amén.